Les recordamos que pueden interactuar con nosotros en redes sociales e entrar a la cuenta oficial de la asociación @Andy-Colombia. Vamos a continuar con el panel denominado Respuesta del Sistema de Salud Colombiano a la Pandemia, lecciones aprendidas según los exministros de salud del país. En esta oportunidad nos van a acompañar Augusto Galán, Gabriel Riveros, Diego Palacio e Iván González. El moderador encargado es Carlos Francisco Fernández, él es editor de Salud del Tiempo. Doctor Fernández, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sin duda, un panel, como todos los de este foro, un panel de lujo y obviamente la posibilidad de hablar con personas que saben de salud. Para mí no solamente es gratificante, sino esencialmente enriquecedor. Soy Carlos Francisco Fernández, soy el editor de salud de la casa editorial El Tiempo, soy médico, soy periodista y antes de empezar manifiesto mi conflicto de intereses. No tengo absolutamente ninguna limitación, ninguna vinculación ni ningún elemento que me impida hablar con tranquilidad y con independencia en esta conversación. Y antes de empezar, un agradecimiento, pues, sin duda a la Cámara Farmacéutica de la ANDI, a Ana María Vesga y a quienes de una u otra forma organizan este foro que se ha convertido, sin duda, en la vitrina más importante del sector de la salud desde hace ya varios años. Muchísimas gracias. Simple, aquí la bienvenida, pues naturalmente no soy yo el más indicado para dársela a cada uno de nuestros invitados o de los invitados o de los panelistas, pero hablar con ustedes es esencialmente útil en un momento sin duda inédito y esencialmente trágico dentro del contexto sanitario en el país. Hablar de la pandemia sin duda es un componente que nos convoca a todos. De una u otra forma hemos estado vinculados de manera general con este proceso y por supuesto en un marco en el que todos, absolutamente todos, tenemos cosas para decir. Se puede decir que la pandemia nos pone a hablar a todos, casi que de manera homogénea frente a un proceso inédito en el que pues los elementos que desafortunadamente nos homologan están asignados por la incertidumbre, por la ignorancia y a veces también por la prepotencia y la terquedad. Dicho de otra manera, ante un elemento frente al cual todos desconocemos sus avances, desafortunadamente, no solamente en este país, sino en todos los rincones del mundo, pues ante la falta de evidencia, ante la falta de claridad, pues cada uno de nosotros se convierte en experto. El menos experto de este panel sin duda soy yo y obviamente los presento. Doctor Iván Darío González, bienvenido, buenas tardes. Hola, doctor Carlos Francisco, un saludo para usted, para Ana María y todo el equipo de la ANDI y por supuesto a Augusto, a Diego y al doctor Gabriel, un saludo muy especial también. Un gusto verlos a todos y verlos bien. El doctor Iván Darío González, ex ministro de Salud, ministro pues en la primera etapa de esta pandemia y obviamente casi que uno de los planificadores, o mejor, el principal planificador, por lo menos casi forzado por las características de evolución de la pandemia en la primera etapa de este proceso. Entonces ya hablaremos justamente de eso. Doctor Diego Palacio, bienvenido, qué bueno volverlo a ver, volver a charlar con usted, exministro de Salud, obviamente, conocedor también de... Es decir, cuando hablamos de crisis, yo no tengo que decir que usted es el que manejó la crisis del H1N1 y obviamente todo el cuento de la emergencia social, doctor Palacio, porque es que ser ministro de Salud en este país es manejar permanentemente la crisis. Entonces, bienvenido, doctor Palacio, pero sin duda su paso largo también por el Ministerio de Salud le deja mucha experiencia y va a ser sin duda muy valiosos sus aportes. ¿Cómo está? Bien, Carlos Francisco, saludos a usted, a todos los panelistas y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Doctor Augusto Galán Sarmiento, bienvenido. Hola Francisco, mucho gusto, muchas gracias, un saludo a la Andy, Ana María, y un gusto estar con ustedes hoy. Un saludo muy especial a Gabriel, a Diego, a Iván. Me da mucho gusto verlos a todos y verlos bien, de verdad. Usted, además de la crisis natural por la que avanza este sector, le tocó el manejo de la encefalitis equina venezolana, ¿cierto? Sí, señor.
Sí, esa fue una epidemia muy chiquita al lado de lo que estamos viviendo, pero sí, sí, señor. Eso fue en el 95. Sí. Doctor Gabriel Riveros, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias, Carlos Francisco. Un saludo a Ana María, a los Carlos, a los amigos de la Andy, en este acto como todos los de la Andy, líderes en el sector de la salud en estos momentos y ya históricamente. A usted le tocó el del Antrax, ¿no? La amenaza esta, de acuerdo, el componente ese de la amenaza internacional, ¿cierto? Sí, el susto ese y el otro susto que fue el sarampión con Venezuela, que fue una belleza también. Entonces ahí tuvimos todos para divertirnos en nuestros periodos, como usted lo decía. Para divertirnos y obviamente todos ustedes han sido retados, obviamente desde su cargo como ministros de salud en sus etapas por diferentes situaciones y obviamente dentro de esto tienen muchísima experiencia. Qué bueno, voy a poner aquí la grabadora porque pues hay elementos que de una u otra forma van a trascender de esta conversación por la importancia que ustedes tienen y su experiencia. Simple, así, en general, empezamos en el mismo orden en que nos presentamos. ¿Cómo ve la situación del país en este momento frente a la pandemia, doctor González? Yo creo que estamos viviendo un momento muy duro. Eso no hay que decirlo, pues es que lo estamos viviendo. Me parece que es importante hacer un llamado a no perder la esperanza, no permitir desde ninguna esquina sentirnos a la deriva, como en un sálvese quien pueda, que sería fatal no solo para la pandemia, sino para quienes creemos que hay derecho a soñar con ese otro futuro. Y me parece que ahí está el mensaje, Carlos Francisco, de en este momento tan duro construir una visión y no quedarse en la coyuntura, sino ir más allá para no caer en más tristezas. ¿Lo dice porque se está sintiendo a la deriva, como en el sálvese quien pueda, o lo dice como un elemento de propositivo? No, yo siento que se nos perdió un poco el norte. Entiendo que la vacunación va avanzando, pero no estoy viendo el resto de la narrativa, no lo estoy sintiendo. Simplemente le hacía la pregunta, como, Sí, doctor, la respondió usted. Doctor Diego Palacio, ¿cómo ve la situación desde su esquina? Carlos Francisco, a ver, yo la veo muy difícil, compleja, entre otras porque tenemos el problema de la pandemia, se nos une el problema de la migración venezolana, se nos une el paro y se nos une una época preelectoral. Es muy complicado eso, todo eso unido hace que sea muy difícil la situación que el país está enfrentando. No es solo el tema de la pandemia, del virus como tal, sino es la conjunción de todos estos factores, lo que complica mucho. Doctor Galán, usted desde el observatorio de Acivans en Salud es permanente, digamos, sensor de la situación. ¿Cómo ve el actual momento de la pandemia, doctor? Pues ya Iván y Diego han dicho pues algo que sí se siente, digamos. Yo creo que hay que retomar un camino de comunicación. Yo creo que si algo ha sido débil a mi modo de ver a lo largo de esta pandemia, ha sido la comunicación con la población. Y yo creo que esa es una tarea muy amplia que tiene que ver con la forma como se comunica el propio gobierno y los propios gobiernos a nivel territorial, pero también cómo nos comunicamos desde el sector salud. Nosotros tenemos tradicionalmente una forma de comunicarnos muy académica, muy prescriptiva, muy de receta, muy instructiva, y la población está esperando otra cosa. Y si nosotros no contamos con la población y con la comunidad en general y con los ciudadanos en general, digamos, atravesar esta etapa va a ser más difícil. Ahí tenemos que trabajar mucho más en ese sentido. Gracias, doctor Galán. Doctor Riveros. No, yo creo que la idea, como la han expresado mis compañeros anteriores, redondea mucho de lo que estamos sintiendo y lo que tememos que pueda ocurrirnos en adelante. Yo tuve la fortuna ayer
de oír la presentación de otro exministro de Salud, de Mauricio Santamaría, y me hace renacer la fe de que las cosas pueden mejorar. Pero tomando parte de lo que dice Augusto, creo que la esencia del manejo en el próximo futuro, ¿sí? Tiene que ver mucho con la comunicación, porque lo que viene no va a ser fácil, y no va a ser fácil porque tenemos ingredientes que permanentemente nos están complicando, ¿sí? Las posibilidades de solución a corto plazo. En eso tenemos las nuevas variantes y estas otras cosas que nos van a agravar y nos van a hacer tomar una mayor conciencia que probablemente nos vamos a adaptar, como lo hemos demostrado a lo largo de toda esta pandemia, pero que creo que va a necesitarse mucha comunicación en el orden, como le mencionaba Augusto, pero también en el mismo sector, entre los componentes del sector. ¿Qué dijo el exministro Santamaría que lo dejó tan impactado, doctor? Pues es que ve mucha viabilidad en lo financiero, con un muy buen análisis de lo que ha pasado hasta ahora en lo económico y el comportamiento y el impacto mejor de la economía en la economía por cuenta de lo ocurrido, pero ve con futuro que el sistema puede salir adelante con unos ajustes, digamos, bastante razonables. Y frente al sector. Y frente al sector con la participación de todos y la buena comunicación de todos, ¿no? No, lo digo es porque me hubiera gustado tener aquí como exministro al doctor Santamaría. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo estaba preparado? Es decir, la situación del sistema de salud en el momento en que empezó la pandemia, obviamente bajo la premisa de que esto tomó a todo el mundo con los brazos abajo. ¿Cómo estaba este sector? ¿Qué habíamos ganado? ¿Qué de una o de otra forma había, digamos, presentado como elemento sólido, como elementos sólidos o sus fragilidades después de 20 y pico de años de este actual formato de sistema de salud que tenemos? Doctor Augusto Galán. Bueno, yo creo que, pues, digamos, nosotros estábamos en una discusión sobre retos que siempre son, de alguna manera, permanentes en el sistema y que evolucionan. Uno aprende que los retos del sistema de salud y de los sistemas de salud tal vez no se solucionan, sino que evolucionan. Y veníamos en una serie de discusiones. De hecho, se había presentado un proyecto de reforma antes de la pandemia, que luego se vuelve a presentar. Luego la discusión estaba ahí. Ahora, usted lo dijo, Carlos Francisco, Colombia, como el resto de los países occidentales, no estaba preparada para lo que se iba a venir y para lo que se vino. Y yo creo que ahí, digamos, la pandemia nos ha evidenciado unas grandes debilidades de la protección social. O sea, cuando uno ve América Latina, que tiene el 7.9% de la población mundial y tiene más del 25% de los fallecidos por COVID, y están concentrados en América Latina, perdón, el 32%, el 25% es solamente en Sudamérica. Pues uno se tiene que preguntar, unido al impacto económico en nuestra región, ¿qué es lo que falló? ¿Qué es lo que está fallando? Y el sector salud hace parte del sistema de protección social. Y yo creo que lo que más debilidad demostró durante esta pandemia, o se nos hizo evidente, fue la fragilidad de nuestro sistema de protección social. Rápidamente la gente volvió a la pobreza, perdimos avances sociales que se habían logrado con dificultad durante 10 años. No había seguro de desempleo, la informalidad que ya existía se incrementó, las necesidades de las personas se hizo y el Estado no tenía. Pues sí, hubo medidas, no voy a desconocer y no podemos desconocer, pero lo que sí no podemos es ser autoindulgentes en este momento. Tenemos que hacer una reflexión profunda de qué es lo que ha pasado y cómo vamos a corregir hacia futuro. Nos vamos a recuperar sin duda y vamos a recuperar la economía, pero no se trata de pasar el río nadando, se trata de cómo vamos a construir los puentes para que todos lo podamos pasar adecuadamente.
y los puentes son sistemas de protección más sólidos en nuestra región. En esa consolidación del sistema de protección social, sin duda el doctor Diego Palacio fue uno de los, digamos, de los que afincó ese concepto. Obviamente en su administración el régimen subsidiado, obviamente dentro de este componente de amparo, creció pues de manera exponencial. Estoy mal, fueron 8 millones de afiliados allí. Obviamente en ese proceso, ¿cómo dejó usted eso ahí? ¿Qué faltaba? ¿Qué etcétera? Y dentro de ese marco, ¿qué opina de lo que dice el doctor Galán? Francisco, mire, 3 o 4 temas. Primero, resaltar el recurso humano en salud. El recurso humano, independiente de que le hubieran pagado o no le hubieran pagado, independiente de que tuviera o no los elementos de bioseguridad, ha estado firme, ha estado fuerte, ha estado combatiente frente a este tema. Yo creo que ese es un elemento muy importante que tenemos que resaltar. La institucionalidad y la experiencia. Nosotros tuvimos, independiente de que uno comparta o no comparta muchas de las medidas, un país que rápidamente pudo adecuar su plan de respuesta a la pandemia. Un sistema que con una estructura fuerte y con equidad. Le pongo un ejemplo. La Fundación Santa Fe y puede perfectamente encontrar un paciente de estrato 1 en cuidados intensivos al lado de un paciente de estrato 6 en la misma unidad de cuidados intensivos recibiendo exactamente el mismo tratamiento. Eso es importante. Pero ¿qué grietas veo yo? Por ejemplo, voy a mencionar solo 2. En medio de una pandemia, la velocidad de reacción es muy importante. Y cuando uno empieza a encontrar agentes externos que quieren manejar o quieren imponer, se vuelve muy complicado. Un solo ejemplo, la orden del magistrado de que tenían que volver a hacer pruebas PCR en El Dorado. Independiente de que uno técnicamente comparta o no comparta, cuando al ministro y el ministro dice, hombre, técnicamente no lo debemos hacer, y un magistrado le dice, es que si no lo hace lo meto a la cárcel, en medio de la pandemia, y uno empieza a ver los organismos de control diciendo una cosa y la Procuraduría diciendo otra, y la pelea entre el nivel nacional y los niveles territoriales, se vuelve un sistema donde la gente no sabe realmente quién lo está manejando, porque mucha gente está ordenando. Yo creo que ahí hay un elemento sobre el cual hay que tener mucho cuidado. Ayer me daba mucha tristeza cuando el superintendente de salud dijo, hombre, una lección aprendida. Si a mí me tocara vivir otra pandemia, yo aceleraría muchas decisiones independiente de lo que pase posteriormente. Y ese pase posteriormente es que hagan los organismos de control dentro de 1 año, dentro de 2 años, cuando empiecen a juzgar y a calificar las medidas que se tomaron. Yo creo que esa interferencia en medio de la tormenta de agentes externos complica mucho el manejo del sistema de salud. Generalmente uno como que las estructuras desde el plano institucional están organizadas para enfrentar epidemias, que son elementos pues de una u otra forma regionales, un poco más locales, por llamarlo de alguna manera, pero un componente pandémico requiere de una respuesta de Estado, o sea, básicamente una respuesta de Estado. Las epidemias las manejan los gobiernos, las pandemias las gobierna el Estado. Frente a esa institucionalidad necesaria, unificada y por encima de todo, digamos, coherente, de la que, pues, con esas fragilidades de las que habla el doctor Diego Palacio, ¿a usted que le tocó enfrentar eso? La primera llegada, usted organizó la traída de estos colombianos que estaban en Wuhan, todos estos primeros pasos, ¿cómo fue esa etapa? ¿Y pensó usted que esto iba a ser tan grande? Bueno, pues estoy haciendo la pregunta tonta, nadie lo pensó, pero ¿cómo veía usted la situación en ese momento? Él estaba preparado, pues no estábamos preparados, pero ¿cómo trató usted más o menos de acomodar las cosas, tomar esas decisiones iniciales para enfrentar a algo que pues nosotros no sabíamos de qué se trataba, ni muchísimo menos la dimensión que iba a tomar, doctor González? Yo me sumaría a los comentarios de Augusto y de Diego sobre el tema del talento humano, de los hospitales que teníamos y que tenemos. Pero tal vez resaltaría dos cosas adicionales a la institucionalidad, las IPS que tenemos y el talento humano, y son, uno, yo creo que nosotros pudimos reconocer, y estoy seguro que hablo por todos, un Instituto Nacional de Salud que fue muy sólido para temas como Zika, chikungunya,
sarampión que nos tocó a nosotros y el que les había tocado antes, para cada una de las cosas. Yo creo que el instituto fue valioso y creo que me va a quedar siempre la pregunta de cómo haber llevado el PRAS al ministerio pudo haber desarticulado la potencia del Instituto Nacional de Salud. Lo segundo es un INVIMA que... O sea, lo ve usted como una falla. Yo pienso que el Ministerio de Salud es un ente de política pública con un ADN macro y estratégico, pero no tiene una capacidad operativa de vigilancia epidemiológica. Entonces, cuando veo cómo a partir de agosto cambiaron unas cosas, creo que es una pregunta que tendremos que analizar, porque nuestra apuesta en ese momento, Carlos Francisco, fue fortalecer el presupuesto del INS. El 28 de enero estábamos pidiendo 30.000 millones de pesos al entonces ministro de Hacienda para fortalecer el INS, para fortalecer la capacidad de diagnóstico. Entonces, creo que es una pregunta que tendremos que mirar a futuro, pero quiero resaltar también lo del INVIMA, que a pesar de los retos que tienen algunos tiempos, pues digamos, es una entidad regulatoria fuerte, en estos días lo ha demostrado. Creo que hay unos retos enormes en la capacidad de laboratorios en salud pública regional. Yo creo que si yo tuviera la oportunidad de sugerir algo sería invertir en eso, fortalecer la capacidad de laboratorios de salud pública regional, los sistemas de información. Yo creo que el tema de vacunas y otros tantos temas nos han mostrado que son muy difíciles. Ustedes mismos, Carlos Francisco, resaltaban hace días que se olvidó meter 2 departamentos como Valle del Cauca y Cundinamarca y cambiaba en un 20% las cifras de fallecidos. Uno dice, pero los sistemas de información, ahí hay que trabajarlos. Creo que ya lo mencionó Diego, pero el tema de la descentralización ha sido muy compleja. Nos ha impedido hacer una visión de país. ¿Para dónde vamos? Cuando el presidente decía vamos para allá, lo atacaban por el día sin IVA. Ahora dijo vamos para acá y entonces lo atacan por... O sea, no ha sido posible construir una visión de país porque la palabra la tomo de Diego, interferencia, y voy a ponerle apellido, política. Y creo que eso ha hecho muy difícil alinear el país. Y por supuesto, las dos de siempre, la corrupción que estaba y se alimentó, como lo han mostrado, digamos, estas noticias, y una debilidad marcada en la APS y en la comprensión de la territorialidad, que hizo que tal vez tuviéramos mucho énfasis en acercarnos a fortalecer las UCIs y nos faltó mayor capacidad de despliegue en la atención primaria. Doctor Riveros. ¿Usted cree que es que me queda mucho por decir después de todo lo que han dicho mis compañeros que barrieron con el tema? Pero bueno, yo creo que hay uno que toca... No, pero yo sí le puedo completar algo, porque aquí siempre, doctor Riveros, aquí entonces le reoriento un poquito la pregunta, porque básicamente aquí siempre estamos diciendo que que la pandemia es una pandemia de regiones. Si vemos, por ejemplo, el mismo impacto de las marchas, de esta movilización social, en las regiones tuvo un impacto distinto dependiendo del momento en el que se encontraba la pandemia en cada uno, y obviamente eso es algo que tendremos que analizar después. Pero estamos hablando de la descentralización con unas asimetrías, las machas, obviamente un país que reclama descentralización, etcétera, pero en ese contexto, ¿usted cómo ve el asunto? Tenemos todavía, sin embargo, dentro de algunas regiones, la pandemia recogía la necesidad también de centralizar y obviamente para tener decisiones un poco más unificadas. ¿Cómo ve usted, digamos, ese contrapunteo que pues sin duda es un elemento derivado de nuestra misma estructura frente a la necesidad que tiene, pues obviamente una situación coyuntural como esta? Venga, yo siempre he tenido unas observaciones importantes alrededor de la descentralización porque no se han dado todos los elementos requeridos para que se irradie apropiadamente las políticas de salud. Entonces tenemos 1.100 y pico de países donde el alcalde va diciendo lo que va queriendo y quedamos locos porque el ministro no tiene cómo tener una acción. Imagínense si podrá el Instituto Nacional de Salud poder hacer toda esa interacción que le corresponde. Entonces es tremendamente complicado por la falta de instrumentos que permitan unificar políticas y hacer un adecuado manejo que interviene con todos los temas como los de información, con todos los temas de regionalización para hacer la adecuada utilización de los recursos. En fin, todo esto alrededor de la política de salud, con baja cantidad de elementos de interacción entre los entes territoriales,
es complicado. Pero además, yo sí me siento muy orgulloso, como ustedes lo dijeron, y no puedo dejar de decirlo, del recurso humano en salud, pero también de toda la estructura y la interacción entre los entes del Estado, las EPS, las IPS, ¿sí? Y los entes territoriales. Yo creo que ahí hay una fortaleza que debió resaltarse desde el inicio de esta conversación. Gracias, doctor Rivero. Imaginémonos que la pandemia se acabó, ya, y que en este momento aparece el SARS-CoV-3. Y tenemos esta experiencia porque yo me los imagino a ustedes todos los días diciendo, yo no hubiera hecho esto, yo sí, porque claro, son exministros, ¿no? Y siempre los llaman para consultar. Entonces, la pregunta que uno haría aquí es, de lo que ha pasado, de las decisiones que ha tomado, de la experiencia que ustedes han recogido, de las acciones que ustedes han visto desde el plano político, desde el plano asistencial, obviamente dentro del contexto, si se quiere sectorial, exclusivamente, definan una cosa con la que ustedes definitivamente dicen, yo afianzaría, reforzaría esto, y otra en la que diga, yo no hubiera hecho esto. Doctor Galán. A ver, yo creo que hay que reforzar atención primaria. Perfecto. Atención primaria sin lugar a dudas. O sea, yo creo que el tema de salud pública y atención primaria es una tarea que, o sea, yo no quisiera reducir esto a personas, a individuos y a gobiernos, sino la institucionalidad que hemos venido desarrollando a lo largo de los años. De acuerdo. Y en la cual estamos comprometidos todos. Y todos hemos tenido parte en ese desarrollo. Y yo creo que el tema de atención primaria y de salud pública ha sido una tarea pendiente. Es una tarea pendiente. Creo que mantendría, sin lugar a dudas, nuestro sistema de seguridad social, porque se evidenció durante la pandemia que la protección de nuestro sistema de seguridad social en salud es quizás lo que más y mejor respondió del tema de protección social en general en el país. Entonces me parece que hay que esa parte, por supuesto, hay que mantenerla. Creo que ahí, de alguna manera, la pandemia nos hizo evidente, yo estoy de acuerdo con Gabriel cuando mencionó el tema de la coordinación interinstitucional que se dio. Pero ¿qué fue lo que hubo detrás? Un propósito común, una meta colectiva. Nos teníamos que defender de esta bendita pandemia. Y todos estuvimos unísonos a trabajar en esa dirección, con seguramente dificultades y demás. Pero hubo un propósito común. ¿Cómo hacemos para que el día en que desaparezca esta pandemia, mantenemos propósitos comunes que nos permitan coordinar mejor nuestra labor institucional? Ese para mí es un ejemplo de la pandemia. ¿Y qué desecharía? Dice, yo esto no lo haría. Obviamente, sin categorizar, digamos, acciones ni tampoco particularizar, pero ¿qué concepto con qué concepto no se quedaría? Volvería al tema de comunicación. Yo creo que el tema de comunicación es vital y realmente quisiera insistir en él. Digamos, tenemos que, y es parte de un proceso de educación en salud, que parte de nosotros mismos, quienes trabajamos en el sector, pero también cómo nos proyectamos ante la comunidad. Estamos hablando de autocuidado y estamos hablando de una cantidad de cosas de modificar el modelo de atención. Y mucho de eso tiene que ver con la participación ciudadana, con la participación de los individuos y con el compromiso de los individuos con su propia salud. Perfecto. Pero eso no tiene que ser simplemente decirlo como una orden. Y usted lo tiene que hacer porque yo lo digo, sino cómo inducimos al cambio a las personas, cómo modificamos sus creencias a partir de entregarle la información pertinente para que cambien sus conductas y modifiquen sus hábitos. Perfecto. Una pandemia como esta es fundamental, la participación de los ciudadanos. Doctor Palacio. Carlos Francisco, dos cosas.
¿Qué creo yo que ha sido pesado en medio de esta pandemia? Es el sistema de habilitación, que lo creamos nosotros. Y yo creo que ese sistema de habilitación, que tiene muchas exageraciones en unas cosas, funciona en época normal, pero en época de pandemia se convirtió en un elemento muy pesado que hacía no solo difícil, sino costoso la respuesta. Le pongo un ejemplo. En Estados Unidos llega uno a un supermercado, está comprando la leche y simultáneamente lo están vacunando. Acá nos toca tener ambulancia, nos toca tener un equipo de reacción, nos toca tener una cantidad de cosas. No, he conocido de secretarías de salud que impidieron que abrieran puestos de vacunación porque la pintura no era lavable, por poner solo ese ejemplo. Creo que ahí hay que ser muy cuidadoso en ese qué medidas de época normal se pueden aplicar o no se pueden aplicar en momentos de epidemia o de pandemia donde la rapidez es un elemento fundamental. El ministerio flexibilizó, pero permitió que cada una de las secretarías de salud interpretara y aplicara la interpretación que él creía debía poner en ese momento. ¿Qué creo yo que hay que resaltar? Avances, por ejemplo, como los de sistemas de información, telemedicina. Ojalá el país que hizo un avance en telemedicina no vaya después de la pandemia a decir, no, tenemos que volver a como estaban antes, venga a ver qué tenemos que hacer, cómo nos vamos a habilitar en temas de telemedicina. Yo creo que ahí hubo avances muy importantes. Y el otro avance lo mencionaba ahora Augusto. Yo creo que no sé si por primera vez, pero es un momento histórico donde la persona, donde la familia es consciente de que es un elemento activo muy importante en el cuidado de la salud. Ojalá no perdamos ese impulso de la conciencia del autocuidado en esta y en otras enfermedades. ¿Qué otra preocupación veo? Y es, por distintas circunstancias, concentramos mucho el esfuerzo en el COVID. Pero, por ejemplo, las coberturas hoy son unas coberturas de vacunación simultáneas, similares a las que teníamos cuando en la década anterior tuvimos dificultades de biológicos, en fin, ahí hay un riesgo muy importante porque concentramos todo el esfuerzo en el manejo del COVID y creo que se nos olvidó un poco el resto de patologías que seguía sufriendo la población. Doctor Riveros. Yo estoy plenamente de acuerdo. Creo que de resaltar aquí la respuesta de la estructura, como ya lo dije previamente, creo que esa interacción entre lo público y lo privado nos salvó de muchas cosas. Creo que hay que resaltar el haber tomado muchas decisiones muy temprano, ¿sí? Porque estábamos viendo lo que estaba ocurriendo. Creo que eso fue un acierto y alcanzamos a ahorrar, digamos, vidas al principio. Lo difícil ha sido el poder mantener uno las buenas acciones que tuvo desde el principio, y ahí es donde intervienen pues lo que comenta Augusto y comentan Diego, cómo es esa dinámica para mantener uno las medidas de prevención, por ejemplo, activas para que la gente no pierda la fortaleza de seguir manteniendo las medidas de distanciamiento, el uso del tapabocas y estos otros elementos. Entonces yo creo que ese va a ser uno de los retos más grandes hacia el futuro y al próximo futuro. ¿Cómo hacemos para que la gente no pierda la confianza en la importancia que tienen, ¿sí? Y lo interpreten distinto todos estos elementos. Y viene ya otra fase, que es la fase de interpretación de cómo todos nos vamos volviendo expertos en Colombia en todo, de la interpretación de las vacunas, donde la gente, ¿sí? Empieza a bajar la intensidad de la credibilidad en las vacunas y vamos a tener que luchar contra eso de una manera importante. Entonces yo creo que la comunicación y sobre todo la incorporación de las entidades y los entes científicos a esta discusión alrededor de esto ante el gobierno para poder sacar adelante lo que son las mejores decisiones para el país en este sentido futuro. Doctor Iván Darío, y obviamente ya con esto terminamos las preguntas generales y luego vamos a preguntas puntuales y cada uno podría intervenir si de pronto siente que puede tener o complementar la respuesta de alguno para tocar algunos temas que vale la pena relevar dentro del contexto de la pandemia. Doctor Iván Darío, ¿qué reforzaría, qué desecharía y obviamente qué aportaría usted en este campo, en el caso de que le tocara manejar otra pandemia? Mire, yo creo que Colombia se ha construido una institucionalidad enorme. Juan Pablo Uribe, que fue de verdad el ministro, lo mío fue una paloma
accidental, tomó la decisión y lo hicimos así, de construir sobre lo construido. Y construimos sobre lo que había hecho Alejandro, sobre Beatriz, Mauricio, Diego, y de ahí para atrás, pues hasta pasar por Augusto hace varios años. Hasta la arqueología. Hasta la arqueología, sí, señor. Pero realmente se construyó sobre lo que venía, y yo creo que eso es muy importante como mensaje, Carlos Francisco. Perfecto. Sumo el tema de la atención primaria, que lo había dicho Augusto. Creo que insisto en fortalecer el Instituto Nacional de Salud y toda la capacidad de salud pública regional, el talento humano como política de Estado, el fortalecimiento de la calidad. Yo creo que Diego tiene un punto muy bueno, la habilitación se exageró en algunos puntos. Creo que todavía estamos a tiempo de revisarlo, pues. Sin duda. Necesitamos vacunar 35 millones y vamos por 5, ahí todavía hay espacio. Pero sí avanzar en calidad. Yo creo que si algo ha mostrado esto es la inequidad que produce la diferencia de calidad, y comparto, digamos, que los saltos tecnológicos, es decir, la telemedicina, los sistemas de información, la incorporación de esas tecnologías es clave seguirlas mirando. ¿Qué repensaría yo definitivamente? Sin duda la comunicación, y quiero decir esto, me parece que haber reemplazado la calma y la pedagogía por el miedo y la prohibición nos quitó la oportunidad de empoderarnos como ciudadanos. Y ahora, al momento de abrir, pues nadie sabe, nadie está empoderado para eso. Ya lo dijeron también, lo dijo Diego, yo lo digo con mis palabras, la visión de túnel en salud es una compra anticipada de la siguiente pandemia en cáncer, de la siguiente pandemia en salud mental, que la vamos a ver en unos meses, y creo que eso fue un grave error, y creo que hay que correr a romper eso rápido. Todas las mujeres que no se han hecho citologías, mamografías, ¿quién las está llamando? Todos los hombres que no hemos ido al urólogo, todo eso, las endoscopias. Es decir, estamos comprando una pandemia de cáncer dentro de unos meses por esa visión de túnel. Y le sumaría una que es la visión de túnel, pero en la agenda sectorial. Es decir, los problemas de las EPS siguen igual, los problemas de los hospitales siguen iguales, los recursos siguen igual. Lo que pasa es que todo está matizado. Se perdió la oportunidad de implementar, bien o mal, el acuerdo de punto final, se perdió la posibilidad de implementar el tema de techo, se perdió la posibilidad de avanzar en la profundización de la regulación de precios, que sé que no es cómodo en este foro, pero no importa. Logramos buenos acuerdos al respecto, en la posibilidad de avanzar en la atención primaria con la evolución del MIAS a Maite. Es decir, la agenda quedó parada, y el COVID no solo nos va a cobrar en salud, sino en agenda sectorial. Entonces cierro como empecé. Ojalá el próximo gobierno pueda construir sobre lo que se había construido, no por ningún gobierno, sino por todos los gobiernos, un ministerio que siempre había sido técnico y que no puede perder nunca ese carácter de técnico a pesar de las coyunturas. Qué bueno. Frente a, pues obviamente usted se da cuenta, usted lo dice, hay una agenda que en muchos aspectos quedó pues prácticamente quieta, y en otros pues desafortunadamente tuvo que a veces atropellar de manera acelerada sobre la demanda o sobre la exigencia que imponía la pandemia. Pero de todas maneras los actores siguieron ahí, con su papel, y todos, absolutamente todos, dentro de este marco digamos, ya de presencia institucional, de presencia, digamos, sectorial mejor. La pregunta, el papel de cada uno de estos actores. Y empecemos. Yo, pues obviamente, aquí pues me mandaron un cuestionario, no está. ¿Cómo han visto ustedes la gestión del ministro? ¿Tiene que empezar alguien? Sí. Aló. O sea, yo si quiere, no, es que vi que, yo arranco. Que el doctor Iván Darío apagó la cámara. No, yo arranco. O sea, yo no he hecho sino pensar en este año y medio qué hubiera hecho yo distinto de lo que ha hecho Fernando. Y a mí me parece que yo no hubiera hecho mucho más de lo que él ha hecho. Yo creo que él ha actuado, claro, seguramente habrá tenido salidas en falso, habrá tenido declaraciones que no correspondían y le ha tocado retractarse. Pero con la institucionalidad que tenemos,
con la capacidad que tenía el sistema de salud en su momento, con la información que se tenía en ese momento, pues hoy puede surgir alguien que diga, ¿por qué no hizo Yo lo haría aquello? mejor, ¿Por qué no claro, hizo aquello? De claro. lo más allá, pues al final de la batalla todos somos generales. No, y todos somos profetas del pretérito, o sea, no hay problema, pero Claro, sin duda. pero yo creo que a mí me parece que Fernando lo ha hecho con seriedad, con profesionalismo, lo ha hecho con sindéresis, ha sabido mantener un equilibrio, uno no lo ve desesperado, uno no lo ve angustiado, me parece que ha logrado, este ha sido un reto, pues es un reto descomunal. No lo habíamos vivido nunca, ni la humanidad, y mucho menos Colombia. Entonces, sí, seguramente ha cometido, repito, algunas salidas en falso, pero es que esto ha sido un tema descomunal. A mí me parece que yo lo he pensado durante 1 año y medio, le digo la verdad, todos los días. Me Carlos imagino, doctor Francisco, Palacio. Dígamelo, Carlos doctor Francisco, Palacio. yo no tengo sino reconocimiento y agradecimiento por todas las personas porque parto de la base que han hecho lo mejor con la información que han tenido. ¿Qué hubiera hecho yo distinto? Le pongo 2 ejemplos puntuales. Primero, creo que es un error, creo yo, o por lo menos no lo comparto, yo tengo una visión distinta, a la priorización en la vacunación. Exacto. Tenemos la oportunidad de mirar o de escuchar lo que fue la experiencia en Israel. La primera persona vacunada en Israel, el primer ministro. Entre otras por muchas cosas, para darle confianza a la población, en fin. Pero déjeme, le pongo otro ejemplo. Diego Palacio hoy se enferma y se muere, pues hombre, la familia, qué pesar. Pero si se muere quien maneja el acueducto en Quibdó, el problema social va a ser inmenso. Así sea un muchacho de 24 años. Entonces, llegar a priorizar la vacunación solo por la edad o por algún tipo de enfermedad que pueda tener, yo creo que es un error, creo yo, porque el Estado tiene que seguir funcionando. Hay que priorizar todas aquellas personas que tienen un papel fundamental en el manejo de la comunidad. Vuelvo a poner el ejemplo de quien maneja el acueducto de Quibdó. Igual pasa con el magistrado, o sea, creo que yo lo hubiera hecho distinto. Hubiera hecho distinto en la vacunación de la participación de los privados. Personalmente, a mí me han dicho, es que ya hay un decreto que lo facilite. Digo, no, hombre, cuando a uno de privado le dicen que tiene que firmar o comprar una póliza a todo riesgo, cuando ni la farmacéutica está dispuesto a asumir ese riesgo de consecuencias futuras de la vacunación, eso es decirle al privado no vacune. Entonces, creo yo personalmente, desde el primer momento hubiera dicho, ¿cómo logramos nosotros abrir la puerta para que los privados puedan tener una participación más activa? Y una pregunta que dejo suelta. Yo creo que nos vamos a demorar mucho en poder encontrar una respuesta. Es el aporte, ¿qué tanto aporte ha tenido las medidas que se tomaron inicialmente en las movilizaciones que hemos tenido actualmente? 2 millones de personas sin empleo, producto de la pandemia y de las medidas que tomamos, eso genera un descontento en todo el país. Entonces, creo que ahí hay una reflexión hacia futuro, es esas medidas que se tomaron desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué impacto tienen desde el punto de vista no solo económico, sino social? A mí que no me digan que toda esta movilización de descontento que realmente existe en el país es producto solo de una reforma tributaria. No. Correcto. Producto de muchas más cosas. Esa era una de las preguntas que tenía, doctor Palacio, pero me parece pertinente eso, sin duda, ya aquí lo anoto. Doctor yo me lanzo. González. Yo me lanzo. No, eso no tiene problema. A veces sería mezquino tratar de hacer algo distinto a reconocer el esfuerzo personal que ha hecho el ministro Ruiz en su sabiduría. Tal vez lo que yo pienso es que valdría la pena hacer una invitación a vencer el temor de buscar en un sector institucionalizado y lleno de gente valiosa la posibilidad de dejarse ayudar, de oír otras voces. Yo creo que vencer el temor a dejarse ayudar sería un consejo que yo le daría y lo demás se lo diría a él en un café.
Perfecto, doctor Riveros. Yo no lo diría con café de golpe con un vino para que sea un poquito más demorado, pero estoy completamente de acuerdo como lo dice Iván Darío. Pero yo hay dos temas en los que sí quiero poner una posición. Yo creo que el tema de las pruebas al inicio Claro. fue lento. Y creo que ahí podía haber una situación distinta. Esto lo dice uno hoy en día, sí, pero nosotros estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en el mundo y queríamos entrar rápido a hacer pruebas. Y ahí creo que hubo una demora. Y el mismo tema de las vacunas, creo que también se habría podido incorporar el sector privado mucho más temprano de lo que ha sido, con todas las observaciones que hace Diego y que pues sabemos que están ahí. Pero yo sí le digo a Diego que yo aplaudo que hayamos tomado unas medidas tempranas y influimos y tratamos de decir que se tomaran esas medidas porque estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en Europa. El peso, lo dirán ustedes cuando lo estudien más adelante, de qué tanto esas medidas fuertes de compromiso de las personas sobre todo, ¿sí? Tienen este impacto y no lo sabré, yo no lo puedo evaluar ahorita. Pero yo compartí esa decisión con toda la convicción del mundo por lo que veíamos que estaba ocurriendo. La pregunta de cómo veían al ministro era para todos, pero esta sí, pues obviamente que la quiera responder, el papel del viceministro de Salud. Yo no sé, yo parto de la base, Carlos Francisco, que ha sido, cuando tú mencionas el ministro, yo lo veo más como un equipo. O sea, como la estructura. Sí, sí, pero hay un tema, excúsame porque sé que estamos ya sobre el tiempo, hay un tema que yo creo que es importante reflexionar sobre él, es 340 puestos nuevos o personas nuevas en el Ministerio de Salud entre agosto, septiembre del 2019, porque había que llenar las provisionalidades. Nadie había previsto que venía una pandemia, pero salieron 340 personas que tenían una memoria institucional importante. Igual pasó en el Instituto Nacional de Salud, en fin. Y 1 de enero cambian los gobernadores, cambian los alcaldes, suben nuevos secretarios de salud. Por lo tanto, la pandemia llegó en medio de un cambio de personal que uno nunca va a saber exactamente qué impacto tuvo eso, pero ahí hay un elemento que yo creo que entra a jugar también dentro de todo este análisis. Perfecto, qué bueno. El papel fue un cambio que realmente excedió al sector salud, ¿no? Fue un cambio de función pública que abarcó a todas las entidades del Estado, realmente, por lo menos estoy seguro del gobierno nacional. Pero yo sí creo y comparto que aunque es muy difícil devolvernos, pues no es fácil hacer empalmes en pandemia, no es fácil hacerlos nunca. Para nada. Y yo creo que al viceministro, al ministro les tocó muy duro ese empalme en la pandemia y lo mismo a las entidades sectoriales. Y yo creo que, pues, que el timing no fue el mejor, pero era imposible preverlo. Hablemos de las EPS, el papel que han cumplido en el marco de la pandemia. Pues mire, yo me lanzo como por salir, pero yo creo que pasa como pasa en general con las EPS. Hay unas que han hecho un esfuerzo grande por facilitar el acceso a las pruebas, por facilitar el acceso a las vacunas, por cuidar a la gente, por buscar mecanismos de acceso, fortalecer los programas domiciliarios, hacer alianzas con los hospitales. Y el problema es que siempre son los de siempre. Y la pregunta es, ¿y los demás? Y ahí yo creo que sí queda faltando y ojalá podamos después señalarlos con nombre propio. Pero, ojalá. En 3 minutos tenemos que abordar como 12 temas. El papel de los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones, también como estructura general del doctor Palacio. Sí, doy lo que dice un informe, un estudio del Banco Mundial que entre otras Augusto participó en el diseño. Dice que de acuerdo a la opinión de algunos expertos, solo 45 municipios tenían la estructura suficiente para poder enfrentar un reto como la pandemia. Eso dice... Solo 45, terrible. Solo 45 tenían una estructura suficiente para enfrentar la situación de la pandemia.
Claro, No, y pero eso, Carlos, eso condiciona. Carlos Sí, Francisco, siga, yo creo que, Augusto. digamos, la necesidad de revisar la descentralización es algo que Total. está pendiente desde hace muchos años y no es Claro. limitado a revisar el sistema general de participaciones, que a eso No, es lo que sino se todo. limita cuando se revisa la 715. No, son competencias. Todo, Es sí. ligar las dimensiones rectoras de la Autoridad Sanitaria Nacional con la descentralización. ¿Qué se desconcentra? ¿Qué se descongestiona? ¿Qué se descentraliza? ¿Y a qué nivel? ¿A qué nivel se hace eso? Y esa es una tarea, esa es la gran reforma que necesita el sistema de salud. Esa de verdad es la gran reforma que necesita el sistema de salud. Y la hemos venido pidiendo desde hace varios años. Y hay que hacerla y hay que insistir en ella, porque se hizo evidente en esta pandemia. Se hizo muy evidente. El papel de los gremios del sector, hablo de médicos y demás. Obviamente, cuando nosotros hablamos de los médicos, de los equipos de salud, uno dice, pues, sin duda, comprometidos, esencialmente valiosos, sin duda, nos generan seguridad, ellos nos dan tranquilidad, hablo en general. Pero como organizaciones, como gremios, como demás, ¿cómo los ven ustedes? Déjeme decirle que yo creo que no hemos oído todo lo que tienen por decir y podrían ser tremendamente importantes para el próximo futuro y el futuro más adelante, porque esta pandemia no termina ahorita. Y Para la gente nada. está convencida que es que la vacuna es todo, y no es todo. Y ahí es donde los gremios tienen mucho por decir, en especial los gremios médicos, para todas las soluciones que deben darse para adelante. Hay dos conceptos que uno los escucha casi siempre que habla, digamos, en público o en privado. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo, su opinión. Cualquiera. Yo creo que yo ahí me aparto un poquito de Gabriel, lo hemos hablado en privado, pero a mí me parece que la interferencia política a la que le hacía alusión Diego en interferencia y yo en lo político, desde algunas de las alcaldías, digamos, con harto eco, interfirieron muchísimo y terminaron presionando unas cosas muy tempranas, y yo creo que hay una lección enorme. No es lo mismo una pandemia del año 2010 que una pandemia del año 2020, porque las redes sociales tienen un impacto dramático y terminamos tomando decisiones por realidades que sucedían en Italia, cuando en Colombia íbamos 3 o 4 meses atrás. Entonces cerramos en marzo y en junio estábamos realmente, digamos, enfrentando los casos más difíciles. Entonces yo pienso que sí fue un poco largo, y no lo digo a manera de juicio. Sería muy difícil, y alguno lo dijo, de volverse a mirar es facilísimo. Lo digo a manera de futuro, entender la realidad de las redes sociales y del manejo de la comunicación y la alineación de la visión entre los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales van a ser sin duda uno de los retos grandes para aprender de esta pandemia frente a las que vienen. Somos Y pobres Francisco, y, Carlos, doctor Palacio. uno podría decir que la economía funcionando es un determinante de la salud fundamental. Nosotros hablamos de Claro. los determinantes sociales, claro, pero Claro, ahí nos toca mirar a nosotros el el equilibrio. social, económico. Mira, por ejemplo, el impacto que va a tener en el sistema de salud. 2 millones de personas que perdieron el empleo y que no van a estar cotizando en el régimen contributivo. Eso hay que mirarlo con cuidado. Fueron 2 millones de personas que perdieron su puesto de trabajo, 2 millones de personas que se quedaron sin ingresos, metidos en una olla a presión. ¿Cuántos de esos 2 millones de personas salieron a marchar recientemente? E insisto, es posible que si uno hubiera tomado la misma decisión de la cuarentena, porque por la presión social, Claro, y por el temor información que en también. ese momento existía. Pero en el futuro, lo que va a tocar hacer es, bueno, hay que sacrificar algo. ¿Qué sacrificamos? Sacrificamos ¿Vidas? a plazo, a mediano plazo, a largo plazo, porque la pregunta, yo le oía hoy al doctor Aquiles Arrieta, de pronto, y es posible que no lo hubiera escuchado textualmente, pero él dice, no podemos sacrificar nada, ¿no? En épocas de crisis hay que sacrificar. Y la pregunta es, ¿qué sacrificamos? Sacrificamos en el corto plazo, en el mediano, en el largo plazo. Sacrificamos a las nuevas generaciones, a las viejas generaciones. ¿Qué
Entonces, ese es el manejo de una pandemia. Ojalá estuviéramos nosotros con recursos suficientes para no sacrificar nada, pero acá sí nos toca hacer una revisión muy cuidadosa, porque esta no va a ser la última pandemia. Y nos toca mirar de verdad a ver cómo nos preparamos para poder reaccionar a futuro. Yo le Pero sumo ahí, Después algo. de un diálogo, ahí sí yo después de quiero, ese es un tema bastante interesante, un diálogo social. Doctor Augusto Galán. Carlos Francisco, sobre ese punto yo sí creo que, es decir, la dicotomía entre salud y economía tiene que ser una dicotomía que debemos superar. O sea, nosotros no podemos seguir insistiendo en que debe ser la economía o debe ser la salud. Tienen que ser ambas, y esto se demostró ahorita. Esto se demostró ahorita. Yo creo que una de las tareas, y vuelvo a un punto que planteé puro al principio, si nosotros hubiéramos tenido un sistema de protección social más sólido, Más robusto. si nosotros tuviéramos una sociedad más redistributiva, más equitativa, con un sistema de protección social mucho más sólido, podríamos de alguna manera responder muy distinto a como nos tocó responder. Perfecto. ¿Sí? Interesante punto. Tema también de café virtual. Llegamos tarde al mercado de las vacunas. Desde julio, desde agosto, incluso hubo una propuesta ya de los privados, una portada de una revista grande, me acuerdo de una gran portada de una revista, una gran portada en el sentido de la portada grande. Sacó uno a un doctor, Jaramillo, me acuerdo tanto, y ahí había una oferta de los privados, estoy hablando de julio del año pasado, hace un año. Y después de eso, pues no se volvió a saber nada y quedamos ahí como en pavia y después llegamos tarde a las vacunas. Total, empezamos a vacunar el 17 de febrero. ¿Su opinión, llegamos tarde a las vacunas? No, yo creo bajo que... la premisa de que somos pobres presuntuosos. No, yo creo que hay otros elementos que entran a jugar. Lógicamente esto habría que tomarlo con el vino que dice Gabriel y con el ministro, pero es que el temor a los organismos de control llevó a que mucha gente que tenía que negociar las vacunas dijeran hay que tramitar un proyecto de ley antes de poder irnos a negociar vacunas. Ese fue un elemento que entró a jugar. Mire, el problema del temor de un funcionario público frente a que sale y va a seguir durante los próximos 5 años investigados con un funcionario de la Contraloría que no está viviendo el momento y que dice, usted compró esto, ¿por qué compró lo otro? Es que a nosotros nos criticaron en el H1N1 que hubiéramos utilizado modelos del CDC, que por qué no utilizamos modelos acá colombianos. Era una de las críticas de un funcionario de la Contraloría. Cuando decíamos, venga, este señor es que no sabe lo que es el CDC de Atlanta. Entonces, ese es un elemento que entró a jugar. Yo no creo que sea el único, porque vimos, por ejemplo, esta mañana el señor de Israel decía, hombre, nosotros nos fuimos inmediatamente a donde las farmacéuticas y dijimos, camine, queremos ser un país donde ustedes puedan experimentar. ¿Qué nos toca hacer para que el sistema de salud de Israel pueda abrir a Pfizer para que venga a participar? Acá no, acá nos tocó tramitar un proyecto de ley de vacunas. Doctor Iván Darío. Sí. Yo diría, Carlos Francisco, y es algo que para mí se ha vuelto un poquito harto repetir, pero creo que nos ha faltado construir una visión de país. Y yo creo que lo que perdimos fue la oportunidad de construir esa visión de país en junio del año pasado. Y creo, y eso lo digo acá, pero puede ser vino o café, y ustedes invitan, creo que sí es muy importante reiterar esa invitación a dejarse ayudar de personas que tienen otra mirada. Y lo digo porque es que el tema de la vacunación, Carlos Francisco, no ha terminado. Para nada. El esfuerzo que ha hecho la ANDI para romper el muro y jalar esta primera propuesta es un esfuerzo loable, pero es que hoy llevamos 5 millones de personas y necesitamos llegar a 35. No nos podemos confundir con las dosis aplicadas. Tenemos que pensar en personas vacunadas y yo creo que pasar de 5 a 35 en los 6 meses que quedan del año requiere volver a pensar cuál es la visión de país, requiere volver a entender cuáles son las alternativas,
requiere dejarse ayudar y requiere a partir de eso explotar las fortalezas de lo público y las fortalezas de lo privado para colaborar conjuntamente en la construcción de esa visión de país. A ver, yo, Carlos Francisco, en este punto, y perdón, Perfecto. de pronto me prolongo un poquito, pero creo que voy a ser una voz disidente en este grupo, pero es que a mí sí me parece que si yo fuera el ministro, yo sí quisiera tener un control sobre la vacunación, porque esto es un tema de salud pública, y es el tema de salud pública más grande que ha tenido el país. Y yo sí quisiera coordinar eso y tener un control sobre esa materia. La participación del sector privado, muy bien, pero quizás en el escenario como ya se está planteando, no como se estaba planteando hace 6 meses. ¿Sí? Okay. Una cuestión que estuviese de alguna manera dispersa, no creo que fuera la mejor solución. Creo que, perdón, Diego, termino. Creo creo que eso debería haberse hecho, y de hecho, lo debo decir públicamente, yo enviamos una carta en la cual, y Gabriel, estuvimos hablando con Gabriel, y estábamos distantes en esa posición. Y seguimos distantes, seguramente. A mí me parece menos mal, porque esto estaba muy aburrido, todos de acuerdo. Sí, pero, doctor Palacio. Sí, solo una anécdota, pero que es muy reciente. Una persona que maneja uno de los puestos de vacunación acá, un sábado a las 3 de la tarde, tenía vacunas, si no estoy mal, Pfizer, no sé qué vacuna. Habían dicho que tenía vacunadores. En agendamiento, los mayores de 55. Tenía 185 dosis, la gente no llegaba. Llama al secretario de salud, le dice, hombre, autoríceme a vacunar gente que llegue acá, así no cumplan los requisitos porque si no las voy a perder. Responde, no, es preferible que pierda las vacunas porque nosotros lo que yo no voy a hacer es someterme a los organismos de control después. Y se nos olvida que un objetivo en ese momento que tenemos nosotros es la inmunidad de rebaño. Hombre, perfecto. Preferimos perder 180. Sí, pero ahí estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, una cosa es la participación del sector privado cuando no hay vacunas en el mundo y está priorizando a los estados en la venta de vacunas por encima de cualquier privado. Y eso era el escenario hace 3 o 4 meses. Entonces, bueno. ¿En qué tiene divergencia usted? ¿En qué no están de acuerdo con el doctor Rivero? No, yo creo que esta discusión ya la tuvimos, yo sí estoy de acuerdo. No, aquí los amigos de la ANDI le dirán, yo firmé la carta, sí, como exministro, pidiendo que se nos autorizara a traer las vacunas para el sector privado. Invité a Augusto y Augusto no quiso y me dio su explicación, que es tremendamente respetable, que es la misma que está teniendo ahorita, pero mi sensación es que eso es fundamental. Este país y este Estado está acostumbrado ya a trabajar en la unión de lo público y lo privado. Y creo que no hay ningún problema. Y aún más, la mayoría de las vacunas están siendo puestas por el sector privado en las clínicas privadas y en las EPS privadas. Entonces, yo creo que ahí hay una articulación que toca fomentar, mejorar y hacerla lo más clara posible. En la medida en que haya disponibilidad de vacunas en el mundo y se pueda acceder a ellas, creo que esa podría ser una posibilidad en las etapas 4 y 5, y ahí sí las vería uno. En las etapas anteriores, definitivamente no estaba de acuerdo, y mucho menos con esa estrechez a nivel mundial y esa incapacidad y esa gran inequidad en la distribución de las vacunas que hay. El mercado secundario me parecía muy riesgoso para el país. ¿Qué nos iban a traer a través del mercado secundario? Me parecía muy riesgoso. Yo creo que las garantías se pueden dar, Augusto, ¿sí? Y el tema de precios creo que hoy en día es muy distinto, sí, pero creo que las garantías para que esto sea todo claro, y por eso me sobre la palabra claro, están. Yo sé que soy disidente y que posiblemente no me vuelvan a invitar a un foro de estos, pero... No, todo lo contrario, ni más faltaba, pero, por ejemplo, ese temor reverenciar a los organismos de control, que sin duda los atemoriza a todos los funcionarios, pues obviamente está ahí
para revisar y se necesita generar unas condiciones especiales para momentos de crisis desde el plano sectorial. Me acuerdo pues el asunto del Tamiflu. Estamos hablando que todavía enreda un poco gente y ustedes lo adquirieron justamente porque eso era lo que había ahí dentro del marco de la mejor evidencia disponible. Miremos esto, estamos en un escenario, pues volvamos otra vez hoy a la realidad. Estamos rondando 700 muertos, 600 y pico diarios. Tenemos una vacunación, pues que ya saben ustedes cuál es el nivel. Obviamente tenemos un índice de contagios que está superando el 2. Obviamente estamos mirando que el índice de positividad de las pruebas casi en algunas ciudades bordea el 40%. Y en ese escenario, en ese de hoy, ¿cuál es su recomendación? Y obviamente un alguito para lo que viene. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque el doctor Iván Darío hablaba ahora de una sensación como del sálvese quien pueda, como que este problema es suyo. También existe el asunto aquel de que, bueno, ya pues obviamente ante la situación pues imponer alguna medida pues prácticamente estaría de más. Como que se genera esa sensación de que sentémonos a esperar pues los vaticinios de los epidemiólogos, de los expertos entre comillas, porque cada día aparece otro o cada día aparece uno más con uno nuevo con columna nueva. Y entonces ellos como que empiezan a frotarse las manos. Yo me imagino a algunos que hacen los modelamientos y dicen, le acerté, 800 muertos en la tercera semana de julio. Y uno sabe como médico que lo importante de este tipo de cosas es que yo tomo esos modelamientos para que no se cumplan, porque ese es el objetivo cuando se trata de elementos que requieren intervención. ¿Qué harían ustedes en este momento? Su recomendación, y obviamente nos vamos despidiendo porque sin duda creo que de aquí tendríamos que salir para el café que ustedes dicen. Doctor Augusto, dele. Bueno, le doy yo. Entonces me lanzo. Dele, doctor. Hágale. ¿Quién le da? Augusto, no, Augusto, por dignidad y gobierno. Doctor Galán. Vacunación masiva. Tratar de conseguir la mayor cantidad de vacunas. Y vacunación masiva. Segundo, sin mi vacuna por medio. Fundamental, el PRAS, que funcione el PRAS. Total. Y que y debe incluirse. O sea, esa es la esencia de la salud pública y de la atención primaria en esta etapa. Y el PRAS no funciona. ¿Usted declararía un nuevo encierro ahorita a la dimensión de los contagios? Muy difícil. Un nuevo encierro sectorial. Muy difícil que la sociedad lo acepte, por eso es tan importante. No, más allá. Yo siempre lo he pensado, es decir, si ustedes tienen una infección o si un paciente nuestro tiene una infección, uno le formula un antibiótico. Pues todos somos médicos. Y si el paciente no se lo toma, yo no tengo que decir el antibiótico no sirve. ¿Usted lo ordenaría independientemente de que la gente lo acepte o no? O sea, yo no lo descartaría, pero sería muy difícil. Okay. Creo que hay necesidad de hacer una comunicación asertiva a la población. Y necesitamos, el tema de comunicación sigue siendo fundamental y clave. Y eso tiene que, yo creo que eso es difícil, pues difícil de alguna manera en el sentido de que hay que reposicionar muchas cosas en el tema de comunicación. Ustedes en los medios de comunicación tienen que ayudar muchísimo en esa materia, doctor Carlos Francisco. Pero yo creo que esas tres cosas, vacunación, PRAS y comunicación asertiva. Doctor Iván Darío. Me sumo a eso, le sumaría un par de cosas. Mire, la visión de país. Yo creo que es muy importante alinear qué queremos. No puede ser que a las 6 de la tarde hable el uno y a las 7 de la mañana hable la otra y estemos en un partido de ping-pong viendo posiciones distintas. Es fundamental. ¿Se refiere al presidente se refiere al presidente y a la alcaldesa o en general? No, es que usted decía la otra, habla el uno y habla la otra. Tal vez me quedé con eso. Ok. Sumo rodear a los hospitales y al talento humano. No están pudiendo cobrar las vacunas, no están pudiendo hacer cosas. El otro día una médica lloraba y me decía, oiga, estoy agotada, y me mandó el registro de pacientes y ha visto 6.000 pacientes con COVID en estos 12 meses. 6.000 pacientes. Creo que necesitamos proteger realmente al talento humano, no solo de forma, sino significativamente, o sea, hacer, no sé, cosas. Creo que es fundamental, Carlos Francisco, relanzar las medidas no terapéuticas, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico.
quiero sumarle a eso lo de la comunicación que dice Augusto, me parece que es fundamental. ¿Cómo es posible que en la misma semana una asociación diga una cosa, otra asociación diga otra, el gobierno diga otra, la casa farmacéutica? Es que estamos comunicando para el sector, no para la ciudadanía. Lo que a la gente le da es miedo. Hay que comunicarle a la ciudadanía, generar certeza en medio de la incertidumbre. Creo que es fundamental volver al colegio. El costo de no estar en el colegio es el costo más alto de esta pandemia. El costo que nos va a complicar la vida por décadas, la deserción escolar. Hay que volver al colegio, la educación presencial sí es vital. Y cierro con lo de vacunas, yo le sumaría a eso, a diferencia de Augusto, fomentar todas las vías privadas. Hace poco supimos que el costo del gobierno en vacunas es de 4 billones de pesos. Hace 1 año y medio, cuando estábamos negociando el presupuesto, toda la salud pública en Colombia quedaban como 300.000 millones de pesos con vacuna, con PAI que se comía el 80% y otras cositas, para tuberculosis y chagas, y 300.000 contra 4 billones. Por lo menos desde esa mirada debería haber una amplitud a permitir que los privados que puedan hacerlo inviertan en recursos para la vacunación y facilitar los canales, y obviamente hacerlo desde la demanda y no con citas desde la oferta. Muchas gracias, Carlos Francisco y todos. Carlos Francisco, acaban de llegar las cifras diarias de la pandemia. Hoy 645 fallecidos, 29.995 casos nuevos. El país completa 101.947 muertes oficiales y 4.027.016 casos. Sobre ese escenario de este minuto, doctor Diego Palacio, ¿qué hacemos? Solo 2 comentarios. Un primer comentario, uniéndome a lo que han dicho, es: yo creo que es importante que el ministerio pueda retomar legalmente, que pueda influir en los currículum universitarios del sector salud. Hoy en día, con la ley, con la autonomía universitaria, no juega ningún tipo de papel. Se puede coger, discutir, pero yo creo que es bueno repensar y decir, hombre, ¿qué recurso humano necesitamos formar frente a este nuevo escenario? Porque, insisto, no va a ser la última pandemia, todos los días va a ser mucho más frecuente. Y solo un último llamado, que lo conversamos en su momento con Augusto, con Gabriel, con el ministro, que insisto que hay que agradecerle y exaltar el trabajo que han hecho todos los funcionarios, es: ¿qué va a hacer el país con 15.000 camas de cuidados intensivos facturando apenas pase esto? Yo creo que ahí hay que pensar no solo en el tema mejor dicho, pero solo frente al tema de las camas de cuidados intensivos. Acordémonos pensemos qué va a pasar con 15.000 camas de cuidados intensivos. Sin duda. No, es que estoy leyendo acá una cosa que llegó, que llega con las cifras. Inducción de demanda. Mentiras, doctor. No, lo leí aquí en el informe que me está llegando al Instituto Nacional de Salud. Doctor Riveros. Venga, yo creo que aquí es ver cómo vamos a terminar todo esto, disminuyendo los contagios y disminuyendo las muertes. Con un virus que viene con un delta, con RD6, toca hacer cosas urgentes. Si no, vamos a tener muchos más muertos de los que teníamos pensados que íbamos a tener. Y lo otro tremendamente importante, sin mermar ninguno de los comentarios anteriores, ¿qué pasó con el resto de enfermedades, ¿sí?, durante la pandemia, y ver cómo se va a controlar eso? El tema de cáncer es altamente preocupante. El tema de las otras vacunaciones, ¿sí? Creo que centrarnos en esos 2 temas va a ser muy importante para estos próximos días. Sin duda, valioso. Pregunta del millón, sueltas, que como ustedes son 4 exministros con experiencia, obviamente cada uno enfrentó pues en su momento, y dadas las proporciones de su momento también, pues obviamente alguna crisis, pero digo yo, siempre se enfrentan crisis. El ministro Ruiz los ha llamado, les ha dicho ¿qué haríamos? Sí, nosotros, por lo menos yo, mejor dicho, varios de acá participamos en un par de llamadas y en conversaciones con Fernando. Yo creo que ahí ha habido
una comunicación interesante. Sí, yo he participado en un par de reuniones. Pues entonces el excluido fui yo, pero no importa. Y parece que yo también menos en una. Pero bueno, definitivamente sus opiniones son muy valiosas. Ya me están diciendo que se acabó el tiempo, sin duda. Charlar aquí como si estuviéramos en la casa es absolutamente grato y por encima de todo, de verdad, muy útil. Las Faltó el conclusiones pues, vinito. son de ustedes. Eso pues obviamente queda a cargo de Ana María Vesga en algún momento y por supuesto que estos elementos son de verdad muy valiosos como aporte, como elemento de seguimiento y por encima de todo como eh, componentes que se quedan aquí para que los expulguemos, para que los revisemos y por encima de todo para que miremos entre todos cómo construimos sin duda el sector que todos de una u otra forma necesitamos. Ustedes han sido gestores de gran parte de esto y la verdad, yo quedo tranquilo en el sentido de que sí había unos elementos que nos permitieron, muchos elementos que nos permitieron enfrentar esto y sobre todo en la primera parte de la pandemia uno se sentía muy tranquilo, ahora pues obviamente por muchas condiciones esto parece que por momentos se sale de las manos, pero esa seguridad que nos daba el aseguramiento, el tener, digamos, unos elementos que de una u otra forma podían unificarse dentro de una visión de país, como la centralización en el manejo de las unidades de cuidados intensivos, todo este componente también del Plan Nacional de Vacunación, independientemente de que tenga listas o no frente a los privados, pero de todos estos elementos regulados de una u otra forma nos han servido y creo que los desenlaces hubieran sido peores si no existiera. Doctor Diego Palacio, muchísimas gracias. Me gusta volver otra vez a encontrarlo. Doctor, lo sigo muy de cerca también a usted, doctor Galán, con su observatorio. Con Iván Darío, pues tengo oportunidad de hablar de vez en cuando, porque fue mi referente cuando el COVID. De ustedes cuatro fue el primero que tuvo COVID. Y obviamente para mí fue muy importante saber que uno podía sobrevivir en un momento. No, fue el primero que tuvo, el primero de las personas que yo tuve como referencia que tuvo COVID y saber que uno podía sobrevivir en la casa, pues para mí fue también muy importante porque eran momentos en los que el miedo nos aturdía a todos. Y pues por supuesto también al doctor Rivero, fuente importante también consultada por el periódico en el que yo trabajo. Tengan ustedes buena tarde, a Ana María, al foro y por supuesto a quienes están haciendo el soporte técnico de esta transmisión. Excúsenos, nos pasamos un poco, pero sin duda la conversación, cuando es buena, pues definitivamente le hace perder a uno la dimensión del tiempo. Tengan ustedes buena tarde y a ustedes que son los protagonistas, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Francisco. Siempre es grato. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estas reuniones. Chao. Hasta luego y Un gracias. placer Chao. verlos a todos. Muchas gracias a la Andy. Chao, Hasta luego, Diego. igualmente. Chao, Gabriel. Chao, Augusto. Chao, Carlos. Chao. Gracias. Chao, cuídense mucho. Gusto. Gracias a todos y con este interesante panel damos por concluido esta segunda jornada del Foro de la Salud, también de la jornada 27 del Foro Farmacéutico de la ANDI. A todos los asistentes, a los conferencistas, a los patrocinadores, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mañana retomamos a las 9 de la mañana nuestra agenda de este importante encuentro, así que hasta mañana y una feliz tarde para todos. Waiting for you. Only thing that I can do. Waiting for you. I want you and only you. Got nothing left to lose. Oh, so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. You and only you.
up my life. We've got a dream to ride. We could fly away, sit outside all day, glow as a new sunrise. I can't believe